Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quien me dirijo en esta preciosa tarde, con alegría, con orgullo, para mis hermanos y mis hermanas, quienes esparcidos ya en todo el mundo, invocan el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y también Señor de ustedes. Es un placer para mí una vez más dirigirme a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en cualquier parte del mundo, centro, norte, sur de América, en los 5 continentes del orbe, en ya más de 63 países, hasta donde ha llegado la gracia del Señor. Es un placer para mí dirigirme al santo pueblo del Señor. Es cierto, hermanos, que debido al idioma, difícilmente podríamos llegar a todos los lugares, porque no en todos los lugares se habla el idioma español. Algunos hablan en inglés, otros en francés, otros en portugués y tantos idiomas. Pero hasta donde pueda llegar este mensaje, si es que llegara algún día a mis hermanos de habla español, los saludo a todos ustedes con alegría. Yo soy el hermano Ángel Navarro, su hermano menor, quien les saluda desde el país de Estados Unidos, en el estado de Texas, en la hermosa ciudad de Houston. Desde aquí les envío un ósculo de amor, de alegría, de fraternidad, de hermandad, deseando que la bendición de Dios esté llegando para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. También, hermanos, quiero saludar a las personas que, aunque no son miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, tengo el privilegio, tengo el placer, tengo el honor de tener a muchos contactos que con respeto, con amabilidad, saludan a su hermano, muestran aprecio, respeto, estima. También para ellos va mi saludo fraterno, deseando que la bendición de Dios llegue para cada uno de ellos. Entre ellos hay familiares, hay conocidos, hay personas que, vuelvo y repito, aunque no son miembros de nuestra iglesia, manifiestan su respeto para cada uno de nosotros, para esta forma de doctrina, para este evangelio que nosotros predicamos. Deseo que mi Señor los esté bendiciendo. Hermanos, una vez más, su hermano, queriendo pagar esta deuda, hermanos, para continuar lo que el día de ayer empezó. Los hube invitado desde la semana pasada para que analizáramos juntos un tema muy importante, hermanos, muy necesario, que traigamos a colación, que traigamos a la mesa, al presente, porque, hermanos, hemos sido invitados por nuestro Padre en la fe, nuestro maestro, nuestro líder espiritual, el gran apóstol de Jesucristo, el hermano Naasón Joaquín García, a que dediquemos al menos 1 hora de nuestro tiempo al día, para que analicemos juntos, para que analicemos las Sagradas Escrituras. Ya se los he dicho a su hermano muchas veces, y no me canso, hermanos, de repetirlo, no me canso de decirlo. Hermanos, podríamos hacerlo personalmente, individualmente, ¿verdad? Tomar un espacio de tiempo, pero tu hermano se toma esta libertad de dirigirme a cada uno de ustedes, invitarlos para que juntos, hermanos, analicemos las Sagradas Escrituras. No viene tu hermano con el afán de enseñar, ni corregir, ni añadir, mucho menos aclarar absolutamente nada. Lo que sí hace tu hermano es compartir la manera en la que yo he entendido la enseñanza, la manera en la que yo he comprendido estas cosas y de la forma en la que su hermano lo comprende. Yo sé, mi hermano, mi hermana, que usted también tiene un raciocinio, una capacidad. Sobre usted también descansa el Espíritu de Dios y la preciosa experiencia de ya haber escuchado a 3 grandes maestros, 3 grandes apóstoles de Jesucristo que han liderado a la Iglesia del Dios vivo. Por lo tanto, tu hermano no viene aquí ni en calidad de maestro, mucho menos de instructor. Viene tu hermano a compartir lo que es el análisis de las Sagradas Escrituras. Siempre invito a mis hermanos y a mis hermanas, a los que deseen hacerlo, los que quieran hacerlo, tanto en esta transmisión como después de haberse transmitido, los que quieran compartir una opinión, una palabra, agregar, añadir, si quieren dar su punto de vista sobre el análisis que estamos haciendo, hermanos, tienen toda la libertad de hacerlo. Tu hermano solamente pide 2 cosas, hermanos, 2 cosas nada más. La primera, hermanos, es el respeto.
¿verdad? Ya que tenemos diferentes modos, diferentes formas de entender las Sagradas Escrituras, pues hermanos, ¿verdad? Con respeto, con amabilidad, podemos compartir nuestros puntos de vista, interactuar entre sí, y pues si usted no está de acuerdo, no sale acorde con lo que su servidor está compartiendo, pues hermano, usted es libre de opinar como usted quiera, puede hacerlo, hermano, estamos en completa libertad para hacerlo. Ahora, si desea refutar esto, pues yo suplico, hermanos, ¿verdad? Que los que deseen hacerlo pueden crear un video también, ¿verdad? Tomarse su tiempo, si lo desean, y aclarar estas cosas. Pueden incluso mencionar el nombre de su hermano y decir, pues el hermano Ángel se equivoca aquí, acá y acá, y pues esta es la aclaración y esta es la prueba, y esto, pues hermanos, pueden hacerlo. Tu hermano no viene ni a competir, ni a rivalizar, mucho menos a tratar de superar a nadie. Venimos a compartir, esperando siempre a su hermano de que una o dos palabras que su hermano pueda dar, pueda aportar, sirvan, sean de provecho, sean de ánimo. Si al menos logra su hermano despertar el interés, el anhelo por seguir aprendiendo, investigando, creciendo, profundizando en la sagrada palabra del Señor, hermanos, pues con eso su hermano se da por bien servido. Por lo demás, también, hermanos, suplico la segunda parte, que es, hermanos, que nos alejemos del conflicto. Hermanos, yo siempre he pensado que los debates, ese dime y te diré de opiniones, intercambios de palabras que a veces van subiendo de tono, hermanos, no edifican, no ayudan, no aportan, al contrario, dividen, separan, destruyen. Por eso su hermano siempre trata la manera de alejarse del debate, de la controversia, del pleito, hermanos, porque pues todos tenemos una manera de pensar. Ahora, lo que sí es cierto, hermanos, es, y quiero aclarar, quiero entender y quiero también recordar a mis hermanos, es que todos tenemos una línea a la cual tenemos que siempre sujetarnos, a la cual tenemos que siempre terminar. Ese es nuestro muro, allí topamos todos, hermanos. Nuestra línea es la doctrina apostólica, es la enseñanza del apóstol de Jesucristo. Cualquier cosa que se aleje, cualquier cosa que intente, hermanos, contradecir, intentar rodear o tratar de superar, entre comillas, la enseñanza del gran apóstol de Jesucristo, hermanos, perdónenme la expresión, eso es basura, eso no sirve. Nosotros tenemos instrucción apostólica, orgullosamente. Tenemos quien nos enseña, un apóstol de Jesucristo. Así que, hermanos, este análisis que tu hermano trae, lo intenta hacer su hermano con la intención de despertar, de motivar, de traer a la mesa una reflexión que pueda servir con la ayuda santa del Señor. Muy bien, hermanos. Quiero darle lectura a algunos mensajes que estoy recibiendo ya, nuestros hermanos, mis compañeros ya. Ya tenemos un año, hermano. Bueno, ya pasamos un año ya de estar compartiendo, de estar interactuando. Dios les pague, hermanos. De verdad se los digo de corazón. Dios les pague. Yo sé que no vienen a ver al hermano Ángel. Yo sé que no vienen aquí a tocar la puerta del hermano Ángel. Hermanos, yo siempre lo digo y lo digo con sinceridad de corazón. Soy su hermano menor. Yo no soy nadie, hermanos. Soy su hermano menor. Yo sé que si tuviera la oportunidad de interactuar con ustedes personalmente, pues hermanos, saldríamos por allí a tomar un cafecito y hablar. Pero creo que los que estamos a esta hora, en este momento, coincidimos todos en una sola cosa. Nos apasiona esto. Nos gusta esto. Hermanos, qué bonito es, como siempre lo digo, recordando la enseñanza apostólica, invitarnos todos al amor y a las buenas obras. Son estas cosas las que, hermanos, nos ayudan a crecer. Voy a leer los mensajes que mis hermanos y amigos están enviando, de lo cual agradezco siempre. Mi hermano Miguelito Lima, un placer saludarlo. Dios me lo bendiga. La paz del Señor, hermano Ángel. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Así sea. Mi Señor también esté con usted. Hermano Henry Sánchez, mi amigo, mi hermano. Dios me lo cuide, hermano. Paz del Señor, mi brother. Amén, hermano. Así sea. Dice mi hermano Mark Torres, la paz del Señor, hermano. Amén, hermano. Dios me lo cuide y lo bendiga también a usted. Mi hermana Marta Astrán, bendito sea el Señor, dice la paz del Señor, hermano Ángel. Dios lo bendiga, dice, y Dios le pague por sus temas. Amén. Bendito sea el Señor. Señora Silvia, un placer hasta España. Gracias.
y Dios le pague por acompañarnos en este análisis de las Sagradas Escrituras. Agradezco mucho sus mensajes, muy interactivos, muy importantes. Siempre coincido con usted, señora Silvia, en que es importante compartir lo que nos ayuda a crecer. Muchas gracias por esos mensajes que la verdad sirven, colaboran y pues todos vamos tomando una porción u otra con el afán de seguir mejorándonos como personas. Gracias por estar aquí, señora Silvia. Un placer por acompañarnos y Dios le pague por analizar con nosotros también en este momento las Sagradas Escrituras. Mi hermana Ivania Peña también dice, qué lindo mi hermano, Dios le ha dado, dice, cómo expresarse. Hermana, la intención es compartir. Bendito sea el Señor que nos concede esta libertad. De Él viene la capacidad, de Él viene la ayuda. Y lo más importante es que podamos juntos, hermanos, con la ayuda del Señor, crecer y edificarnos en estas cosas. Muy bien, hermanos. Pues nos quedamos en capítulo. Nos quedamos, hermanos, pendientes, nos quedamos, hermanos, vamos a decirlo así, en las puertas. Nos quedamos a la puerta, en el umbral, hermanos, de este tema tan fascinante como lo que es, hermanos, las señales del fin. Para los interesados e interesadas en este tema que inició el día de ayer, los invito, hermanos, para que si no lo han visto, si quisieran actualizarse, si quisieran profundizar un poquito más, tomar la hilación de este tema, los invito a que puedan ver el video anterior, si quieren, después de para que vayamos entrando en contexto de estas cosas. Lo importante es, hermanos, que juntos encontremos una edificación. Hermanos, dos cosas importantes quiero traer al presente siempre, aclarar en esta explicación que su hermano comparte. Hermanos, primero, el análisis de este tema no persigue, no pretende, no busca la intención de hablar, de explicar, de tocar el tema. No es mi intención, hermanos, enfocarme en lo que es o cómo va a ser o de qué manera va a ser o peor aún, cuándo va a ser el fin del mundo. No, hermanos, no se trata de ese nuestro tema. Aclaro, puntualizo, quiero remarcar que no vamos a hablar sobre cuándo, cómo, de qué manera y de qué forma va a ser el fin del mundo. No, no es nuestro tema. Un buen día vamos a hablar sobre lo que es el fin del mundo, pero no para poner matemáticas ni tampoco para andar augurando, mucho menos profetizando fechas de cuándo se va a desarrollar ese evento. Un buen día vamos a platicar, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay muchas personas que debido a enseñanzas, que debido a filosofías, que debido a pensamientos de otros, entre comillas, instructores, hermanos, han dejado de creer que este evento va a ocurrir. No, no creen, es imposible, eso no va a suceder. Hay quienes han elaborado teorías, hay quienes han elaborado ideas, enseñanzas, hermanos, que según sus puntos de vista aclaran y quieren decir que pues esto no se va a acabar. Existe una congregación, hermanos, internacional que, hermanos, predica y vocifera a todas luces que este mundo, que la tierra, no va a ser destruida. Usted los conoce, vienen de corbata, andan 2 o 3, un portafolio, tocan puertas, regalan libros, atalayas, perdón, ya los delaté. Sí, esos. Los testigos de Jehová. Ahí andan diciéndole a todo el mundo que pues esto no se va a acabar. Andan ofreciendo tierra, andan ofreciendo parcelas, manzanas de tierra. Hermano, pues ellos tienen sus ideas. Así les enseñaron a ellos. Contradiciendo completa y totalmente lo que es la enseñanza que encontramos en las Sagradas Escrituras. Bueno, hay quienes niegan que esto va a acontecer. Unos a favor, otros en contra, unos dicen que sí, pero no del todo, otros dicen que no del todo, pero sí, unos dicen que se va a renovar, otros dicen que no, otros dicen, hermanos,
estamos llenos de idea, pero vuelvo y le repito, hermano y hermana, amigo y amiga, no es nuestro tema, no vamos a platicar sobre lo que es el fin del mundo, ¿ok? Para que tengamos en cuenta que esta plática va enfocada en otro sentido. Si usted vino, si usted viene, si usted está tratando de buscar una explicación tocante a ese tema, hermano, no es aquí. No es este video, ni el de ayer, ni de los que vayamos a platicar en el futuro, porque esto, hermanos, lo va llevando su hermano, como dijo el pozolero del DF, por partes. Así que, hermanos, aclarando esto, la fase número 2, sobre lo que está asentada, sí. Sobre lo que está fundamentada, sí. Sobre lo que su hermano sí persigue. El propósito y el objetivo de esta plática es mantenernos, es estar claros, es estar convencidos que el propósito de esta plática es que gracias a la información que vamos a obtener, gracias a la información que estamos obteniendo, gracias a la información que vamos a recordar, usted, hermana, sí, usted, hermano, y su hermano, todos estemos preparados. ¿Sí? Ese es el objetivo. Con ese propósito, nuestro Señor Jesucristo dijo, habló y expresó estas palabras. Muy bien, le decía a su hermano el día de ayer, de que, hermanos, tenemos 3 versiones respecto a lo que es este tema sobre las señales del fin. Ahora bien, ese título, les decía a su hermano el día de ayer, no se lo dio nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco es un título, hermanos, que ofrecieron los apóstoles, mucho menos persigue ese título fomentar terror, despertar expectativas, mucho menos crear tensión, hermanos, fomentar la paranoia, sugestionar mentes para poder doblegarlas, a esclavizarlas a un concepto, hermanos, de manipulación psicológica. No. Ese título, hermanos, se lo pusieron los traductores que encontraron estos pergaminos. ¿Sí? En el siglo IV, les decía a su hermano el día de ayer, la congregación de Roma se reunió en un concilio en un lugar que se llamó Trento, donde ellos decretaron y declararon lo que supuestamente ellos le llamaron el canon del Nuevo Testamento. Allí ellos repartieron, acomodaron, pusieron, quitaron, extirparon, añadieron y se pelearon porque unos no estuvieran a favor, otros estuvieran en contra. Hermanos, allí se declaró todo. No quiere decir que la conclusión a la que ellos llegaron, fíjese bien, hermano, le comparto esto, no significa que la conclusión a la que ellos llegaron sea la verdad aprobada por Dios. No. Ellos, hermanos, agarraron, ellos utilizaron, ellos tomaron lo que ya existía. Y decidieron agruparlo, y decidieron ponerlo, y decidieron acomodarlo, decidieron quitar, decidieron poner, decidieron hacer y deshacer. Ellos son los que ubicaron qué libros van primero, qué libros van después. Todo para una conveniencia de esa congregación. ¿Sí? Usted y yo, por la voluntad, por la misericordia, por la gracia del Señor, ha llegado a nuestra mano el sagrado volumen. El libro que contiene la información de la enseñanza de Jesucristo, de los apóstoles y la historia y experiencias que vivió la iglesia que Jesucristo vino a fundar en el siglo I. ¿Sí? Una instrucción, una enseñanza, una doctrina en la cual usted y yo podemos ver palpable, visible, cómo era enseñada, instruida, corregida y amonestada la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I y de qué forma tuvo su origen en el siglo I, comenzando con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor por permitirnos esta bendición. Ahora, les decía a su hermano de que tenemos 3 versiones de lo que comúnmente identificamos como las señales del fin. La primera que salió a luz fue la del hermano Marcos, ¿sí? Después se añade el hermano apóstol de Jesucristo, San Mateo. Y por último,
agrega y añade más información el hermano Lucas. Todos ellos tratando la manera de compartir para un grupo específico, fíjense bien, para un grupo específico, la información que ellos pensaron era importante, era necesaria, era vital entenderse. El hermano Lucas, quien es el que más profesionalmente hizo las cosas, dice él en el primer tratado, oh Teófilo, quise poner en claro todas estas cosas que ya muchos han tratado de poner. Pues yo, excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien consultar, entrevistar, dirigirme con aquellos que fueron testigos visuales, palpables y visibles de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y las presento y las ofrezco. Y aquí tenemos, hermanos, en el hermano Lucas, una versión, una óptica, un punto de vista sobre lo que fue la vida y obra y el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, y también un relato histórico sobre el proceso que estuvo llevando a cabo la iglesia primitiva después de que nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos. ¿Ok? Tenemos estos aportes. Ahora, tocante al tema de las señales del fin, hermanos, podemos decir de que las tres opiniones que nos presentan los tres escritores, hermanos, todas esas expresiones nos ayudan para comprender, en primer lugar, hermanos, el concepto o el entorno, hermanos, en el que estuvieron sucediendo las cosas, ¿sí? Es decir, hermanos, el contexto histórico, cuándo se dijo, cómo se dijo, en qué lugar estaba, de qué manera se dijeron las cosas, por qué se dijeron las cosas, todo eso nos ayuda para poder ubicarnos nosotros en el contexto histórico del por qué se dijeron las cosas. A ver, hermano Ángel, mire, ya de por sí ayer, hermano Ángel, ya me estaba hasta aburriendo tanta historia, hermano. Vámonos al punto, lo que queremos saber, hermano. Mire, hermano. Vuelvo y repito. Vuelvo y le comparto, hermano. Mire. El afán, en primera instancia, de nuestro Señor Jesucristo, al menos lo que yo he entendido. ¿Sí? Lo que yo he entendido. El afán de nuestro Señor Jesucristo, en segunda instancia, la intención de los escritores. En tercera instancia, el deseo de su hermano, no es venir a hablar de esto para satisfacer curiosidades futuristas, tendenciosas, amarillistas, bastardas, respecto a un tema que ya ha sido fíjense bien, que ya ha sido más que divulgado de una manera errónea. ¿Sí? Todo el mundo ha escuchado, todo el mundo sabe, todo el mundo tiene el concepto de que el fin del mundo va a suceder. Y allí han salido paladines, han salido guerreros, han salido campeones en defensa y han salido campeones, hermanos, a favor, diciendo que sí y que no. Y todos, hermanos, tratando de poner en la mesa, cómo va a ser. Hay quienes han exagerado más. Hay quienes han cruzado el umbral, han cruzado la línea de lo permitido y han ido más lejos, intentando, según ellos, con sus matemáticas y con sus puntos de vista, intentando ponerle fecha a el día señalado, a el día predicho por Dios. Porque, ojo, hasta la fecha, fíjese bien, hermano y hermana, hasta la fecha, hasta el día de hoy, el fin del mundo es una promesa de Dios. ¿Sí? El fin del mundo, la destrucción, el fin de todas las cosas es una promesa de Dios, hermano. Los profetas que hablaron de esto desde la antigüedad, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre los apóstoles que Él envió, todos ellos hablaron y recordaron que esto del fin del mundo es una promesa de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, si Dios lo ha prometido, va a ocurrir, va a pasar, va a acontecer.
¿Y por qué está tan seguro, hermano Ángel? Porque creo en Dios. Como estoy seguro que usted cree. Como estoy seguro que usted también lo sabe. Y si quisiéramos añadir una expresión bíblica más, está escrito que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces salen algunos incrédulos, faltos de información, apóstatas de este pensamiento, diciendo, ¿cuándo pues? ¿Cuándo? Tu hermano ha escuchado personas que no analizan, personas que hablan por hablar y dicen, ya desde hace cuánto vienen con ese cuento, Ángel, que el fin y el fin y el fin y al final, ¿qué? En el tiempo incluso, fíjense bien, en el tiempo del rey Salomón, se escuchaba la expresión, nada hay nuevo debajo del cielo. Cielo va, cielo viene, la tierra pasa y siempre permanece. Aquí no hay nada nuevo. Viven las personas, mueren las personas, nacen niños, mueren los adultos de todas las edades. Aquí no hay nada nuevo. Y la pregunta es, ¿será cierto, será verdadero que ese evento va a ocurrir? Hermanos, yo le digo con toda seguridad, sí. ¿Y por qué está tan seguro, hermano Ángel? Porque creo en Dios. Porque Dios ha dicho que sí va a pasar. Pero vuelvo y le repito, no es el tema hablar sobre eso. Dice la señora Silvia Osorio, según las Sagradas Escrituras, habrá un gran caos antes del fin. Vamos a hablar de esas cosas muy importantes porque de eso es importante que hablemos. Aparte que va a haber un caos, señora Silvia, aparte que van a haber eventos, va a haber un fin, ¿ok? Va a haber un fin. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, conscientes, tenemos que estar sabedores y tiene que estar aquí, hermanos, tatuado en nuestro pensamiento que eso va a pasar. Pero, ¿qué nos hace a nosotros pensar, creer, imaginar que eso es real? Por eso es este tema. Porque antes, fíjense bien, antes que ese día acontezca, el Señor Jesucristo habló, declaró, anunció, ojo, profetizó que iban a haber eventos que dan lugar, que dan pie, que aclaran, que muestran y presentan que sí va a acontecer. Entonces, cuando nosotros veamos de que esos eventos de los que el Señor Jesucristo habló, de que esos eventos de que nuestro Señor Jesucristo profetizó, de que esos eventos que nuestro Señor Jesucristo puso, hermanos, en la mesa, son ciertos, se cumplieron y fueron palpables y visibles, entonces, hermanos, el fin es un hecho. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, según lo que su hermano Ángel analiza, lo que yo creo, hermanos. Es que, hermanos, ser testigos a lo largo de la historia de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron, solamente nos deja una sola conclusión. Al menos a mí es lo que me deja, una sola conclusión. Si ya se cumplieron y se están cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el fin del mundo va a ser un hecho inminente. ¿Qué significa eso? De inminente. Hermanos, va a pasar. Y va a pasar así, hermanos, de un solo, repentinamente. Ahora, hermano, Hollywood se ha llenado las bolsas de dinero, creando, haciendo, desarrollando imágenes que han logrado, hermanos, sugestionar a las personas. Que han logrado, hermanos, manipular a las personas. Que han logrado incluso, hermanos, capturar, cautivar, secuestrar la atención de las personas
a esperar ese día y no tomar en cuenta las señales. ¿Sí? ¿Qué es lo importante que usted y yo, hermanos, tenemos que entender? Amigos y amigas, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario, lo vital que tenemos que hacer? Hermanos, saber cómo es que se va a desarrollar el fin del mundo. Hermano, yo pienso que no. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ese día, cuando suceda, como suceda, de la manera que suceda, ese día, hermanos, ya no va a haber oportunidad para nadie de que pueda escapar. Eso no es lo importante entender. Eso no es lo importante saber. Lo importante, al menos lo que yo creo, hermanos, es que usted y yo entendamos que antes de que venga ese día, como dice las Sagradas Escrituras, terrible, ese día terrible, usted y yo hayamos cumplido, hayamos llenado los requisitos que Dios pide para que podamos ser librados, de la ira venidera. Eso es lo importante. Hemos hablado en otros temas, hemos mencionado en otros temas. Tu hermano compartió algunos temas relacionados a lo que son los primeros rudimentos de la doctrina de Jesucristo. En eso abordamos algunos puntos vitales y necesarios que nos ayudan a poder librarnos, hermanos, a poder librarnos de ese día. Pero lamentablemente no todos van a escapar. No todos van a poder ser librados. ¿Por qué? Por su indiferencia, por su rechazo, por su evasiva, al no querer entender que antes de que venga ese día duro, triste, temible y terrible, el Señor ha manifestado su misericordia para que podamos escapar de ese momento. Ahora, el Señor dijo claramente estas cosas y eso es lo que vamos a analizar. Dijo el Señor, velad. ¿Por qué quiere el Señor? ¿Por qué Él, hermanos, está atento? Porque para el Señor lo importante no es saciar, no es hacer un largometraje mental, ni poner a explicarle cuántas cosas usted quiere saber de cómo y cuándo y de qué manera. No, lo que el Señor quiere es que usted esté listo, que esté atento, no para el fin del mundo, no, sino para poder identificar el tiempo de oportunidad que el Señor está dando para poder ser salvos. ¿Sí? Eso es lo importante. Reconocer el tiempo, la época en la que estamos viviendo. Porque el fin, hermanos, es un hecho inevitable, real y va a ser inminente. Va a pasar. Y no va a dar oportunidad, como dicen algunos simples. No, pues cuando yo vea eso, entonces sí me arrepiento. Cuando yo vea eso, entonces sí clamo. ¿Ya para qué? Y sí. Yo sé que usted está diciendo, pero pues de eso viven hablando los predicadores. De ahí viene, el fin se acerca y el fin, sí, hay libros, hay predicadores a lo largo, hermanos, de 2022 años. Se ha venido hablando que el fin viene y muchas personas, sí, yo sé que el fin viene, hermano. El fin es, hermanos, una expectativa que ha sido mal interpretada con fines, hermanos, bastardos de muchas personas. Lo que el Señor quiere que usted, lo que el Señor desea, al menos lo que yo entiendo, es que usted y yo seamos salvos. Fíjense bien, llegó el tiempo de salvación. Llegó el día de salvación. Llegó el momento oportuno de salvación para Israel en el siglo I. Analizábamos el día de ayer que el tiempo del fin inició, se inauguró con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que nuestro Señor Jesucristo hubiera llegado, hermanos, eso fue la señal. Esa fue la señal de que estaba ya el tiempo del fin, ya había dado inicio. Pero ¿qué sucedió con el mundo? ¿Qué sucedió con Israel?
Porque dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 que a lo suyo vino. Porque sí, hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo persigue, viene, trae un propósito y es buscar. De parte de Dios es esto, es buscar lo que se ha perdido, rescatar lo que se ha extraviado. A eso vino el Señor. Pero dice claramente el evangelista San Juan, el apóstol, de que, hermanos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón, hermanos, una sociedad? ¿Por qué razón, hermanos, unas personas? ¿Por qué razón el mundo entero ignora estas cosas? Hermanos, vuelvo y le repito, como ya lo he dicho en algunos otros videos, hermanos, aquí lo único que cambia es la época, son los nombres y, hermanos, literalmente el entorno. Pero los hechos siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son los hechos, hermano Ángel? Mire, Dios en su infinita misericordia envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo envió con la tarea, con la misión de rescatar primeramente, ojo, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? A lo suyo vino, a rescatarlos. Ok, pero resulta que los suyos, Israel, no le reciben. No le aceptaron. Usted ya lo sabe, hermano. Yo no necesito contarle lo que usted ya sabe. No lo rechazaron. Lo rechazaron, perdón. No lo aceptaron. Decidieron retirarse, alejarse. ¿Por qué? ¿A qué se debe que la sociedad no quiso, hermanos, aceptar? Ahora, hoy en este tiempo, cuando leemos la Biblia, muchos decimos, pero qué ilusos. ¡Qué faltos de cerebro! ¿Que cómo se atrevieron? Déjenme le comparto para ver, para que analicemos si este tiempo no es el mismo del siglo I. ¿Qué pasaba? Israel, hermanos, estaba sumergido en una realidad política. Y dentro de esa realidad política estaba siendo instruido por personas que no tenían, fíjense bien, que no tenían la dirección de Dios. Estaban haciendo, hermanos, mercadería de la enseñanza que ellos encontraron en la Biblia. Para ellos, desde la muerte de Malaquías el profeta hasta la llegada de Juan el Bautista, transcurrieron 400 años, para ellos ya no hubo palabra de Dios. Entonces, hermanos, en esos 400 años, nacieron religiones, nacieron conceptos, nacieron ideas, se sectarizó Israel. Israel, hermanos, quedó sometido a diferentes experiencias, pasaron cosas importantes que deformaron la identidad de Israel. Y el Señor Jesucristo, cuando llega, aparece en el escenario histórico de la vida, encuentra a un Israel sumergido en conceptos personales que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Hermanos, la expresión en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 dice: el pueblo que estaba sentado en tinieblas y sombra de muertes. A ver, yo le pregunto a usted, amigo y hermano, miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo o no, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir? ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando dijo que el pueblo estaba asentado en tinieblas y sombra de muerte? ¿Cuáles eran esas tinieblas? ¿Cuál era esa sombra de muerte? ¿Qué quiere decir eso? Es una expresión retórica para hablar de la realidad política, de la realidad social, de la realidad espiritual en la que se encontraba el pueblo, la nación, quien en años anteriores había sido el pueblo elegido de Dios, quien había disfrutado de las bonanzas y misericordias del Eterno. Hermanos, ahora Dios se había alejado, los había abandonado, pero la presencia, la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue la luz de esperanza para esa nación que se encontraba en tinieblas, en oscurantismo y sombras de muerte. ¿Pero qué pasó?
Vuelvo y le repito, el evangelista San Juan nos recuerda de que este pueblo que estaba sentado en tinieblas y sombra de muerte, hermanos, ignoró, amó más las tinieblas que la luz. Pero ¿cuáles eran las tinieblas, hermano Ángel? Miren, hermanos, políticamente hablando, Israel estaba batallando, hermanos, contra el régimen opresor de Roma en el siglo I. Roma los tenía subyugados, los impuestos elevados, una vida, hermanos, de injusticia era la que Roma les daba, hermanos, a los judíos. Y los judíos, hermanos, estaban hartos ya. Deseaban libertad. Deseaban ellos, hermanos, escapar de ese yugo opresor. Y recordaban con añoranza, hermanos, con nostalgia. Recordaban ellos aquellos días en los que Israel era libre para hacer y deshacer. Pero se les olvidaba, hermanos, que esa realidad que ellos estaban viviendo fue la que ellos mismos labraron. Fue la que ellos mismos sembraron. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a la voluntad de Dios en el tiempo y en el espacio en el que Dios les estuvo enviando palabra a través de sus profetas. Hermano, yo no necesito recordarle de que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios estuvo batallando, Dios estuvo insistiendo, Dios estuvo tratando con un pueblo duro, rebelde y contumaz. Un ratito se arrepentían. El Señor volvía con ellos y los bendecía, pero regresaban a la idolatría. Y así estaban. Hoy te dejo, mañana te necesito, regresa a mí, vuelve, te vuelvo a traicionar. Y así estaban, hermanos, por muchos años. Hasta que al fin, después de 400 años de silencio, después de 400 años, hermanos, de oscurantismo, de ausencia de palabra de Dios, hermanos, Dios decide enviar la luz para el mundo. Ojo, no solo para Israel, sino para el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue la predicación? ¿Cuáles fueron las palabras con las que inició su administración? Tanto nuestro Señor Jesucristo como en su primera instancia el profeta Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, con eso empezaron. Léalo, hermano. Yo le sugiero que lo lea si usted quiere. Con eso empezaron, con una advertencia. Arrepiéntanse, porque ha dado inicio el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo del fin, hermanos? Sí, hermano, le cuento, hermano. 518 años antes de la llegada de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo, hubo un profeta que se llamó, hermanos, Daniel. Él, siendo inspirado por Dios, dio a conocer palabras que se tradujeron en profecía, dando a entender, hermanos, de que iba a llegar el punto en el que el tiempo del fin se iba a acercar. Y esas cosas, hermanos, iban a acontecer exactamente en el tiempo del fin. Y la prueba irrefutable de que el fin ya estaba cerca fue la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo inicia el fin. A ver, hermano, ¿qué fin? El fin de todas las cosas. Entonces Israel, al comenzar a escuchar, al comenzar a oír, al comenzar a atender a esas palabras, hermanos, Israel estaba a la expectativa, la sociedad judía estaba a la expectativa de esas palabras, pero la realidad social en la que vivían, esos pleitos con Roma, la esclavitud, el pecado, el modus vivendi en el que ellos convivían entre sí en el siglo I, hacían que ignoraran esas palabras. Sí, yo sé que ahí viene el fin, ya desde hace rato viene, pero es que yo tengo este problema con... Muchas veces, la realidad social en la que estamos viviendo, el entorno político, las realidades personales nos hacen que nos distraigamos del cumplimiento de las profecías. ¿Sí me hago entender?
Israel estaba peleando contra Roma. Israel no estaba contento. Israel deseaba ya salir. Tantos problemas políticos, tantos problemas gubernamentales. Aquí los líderes acá, aquí los pastores aquí los presidentes acá. La injusticia con el rey, los impuestos, la pobreza, las enfermedades, las hambrunas. Todo eso ha pasado a lo largo de la existencia del mundo. Y gracias a mantener el foco de atención en esa realidad, Israel en el siglo I ignoró que la luz. ¿Qué significa la luz? Hermanos, la oportunidad de salvación había llegado. E Israel, como dijo aquel, sin querer queriendo, se topó y se encontró con que al fin, el tiempo del fin había dado inicio. A mí qué me importa, de eso ya vienen hablando, de eso ya vienen augurando, ya vienen profetizando, sí, porque tenían los escritos, sí, yo sé que Malaquías dijo eso, yo sé que Ezequiel habló así, también Daniel, Jeremías habló, Isaías, no, ya estamos hartos de todo esto. A mí lo que me importa es resolver mi vida. Y entonces menospreciaron, y entonces menoscabaron, y entonces rechazaron el cumplimiento de las señales que daban a entender, fíjense bien, que daban a entender que el tiempo se estaba acercando. Hermanos, a Israel se le había llegado el momento. Dios quiso salvarlo de una realidad que era inevitable, hermanos. Pero ¿qué dice el evangelista San Juan, capítulo 1? Que ellos amaron más, decidieron creer más, decidieron abrazar más las tinieblas. ¿Qué cosas son las tinieblas? El estilo de vida, mis filosofías personales, mi modo de creer, la manera de entender, lo que ellos pensaban que era verdadero, la vida social, la incredulidad. Decidieron amar más eso que atender a la palabra que estaban escuchando, que les declaraba que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? ¡Ey, la oportunidad! El arca está abierta, entren. ¿Y qué dijeron ellos? No llueve. No llueve, hombre, esto no va a llover. Y rechazaron. Y hay algo, hermanos, que yo sé que voy a tocar un punto sensible del pueblo del Señor. Miren, hermanos, analizábamos el día de ayer. Y estaba tu hermano reflexionando en esto y, hermanos, solamente se abrieron mis ojos. Y dije, Señor, no cabe duda que esto es hermoso. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró, fíjense bien, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén por última vez, porque esa fue la última semana en la que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, de que el pueblo de Israel, el grupo de israelitas que se encontraban en Jerusalén allí reunidos, dice mi hermano Ángel, pregunta, ¿todas las gentes de Israel han de ser salvos y llegar dentro de las puertas de vida eterna al reino de los cielos, junto con el Rey de Reyes, Señor Jesucristo? Y solo los que consagrados, dice, a nuestro Dios. Otra vez, hermano Ángel, pregunta, ¿todas las gentes de Israel han de ser salvos? Me parece que la hermana dice, y van a estar dentro de las puertas de la vida eterna al reino de los cielos, junto con el Rey de Reyes y Señor Jesucristo, o solo los que eran consagrados a nuestro Dios. Ahorita vamos a hablar de eso, hermana, porque exactamente vamos para platicar de ese punto. Dios le pague su pregunta, hermana. Fíjense bien, hermanos, a Israel le llegó la oportunidad. Y entra nada más y nada menos que el autor de la vida, la última oportunidad para Israel, ojo, del siglo I. Llega, se presenta por última vez a Jerusalén, ¿y qué hizo Israel? Israel, hermanos, literalmente los que allí se encontraban,
hermanos, comenzaron ellos como una gran multitud a gritar y vociferar y a clamar con grande algarabía que Jesús de Nazaret era el hijo de David. Y comenzaron a decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, aparentemente esto es un cambio de 180 grados, hermanos. Ahora sí, Israel está aceptando. Ahora sí, Israel ha entendido. Por fin, Israel ha comprendido. Le voy a preguntar a usted y analicémoslo juntos, hermanos. ¿Por qué Israel se sintió motivado a por fin, después de 3 años y medio de haber el Señor Jesucristo iniciado su ministerio, por qué al fin, en esa oportunidad, al fin reconocen que Él es el Hijo de David? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Lo que yo entiendo es porque después de un recorrido, ojo, breve, porque para mí, hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue breve, pero sustancial, poderoso. Lo suficiente, hermanos, para dar a entender quién era Él. Y muchos fueron testigos de grandes hazañas, de grandes proezas, de grandes y poderosos prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Resucitó muertos. Hermanos, los elementos de la naturaleza se sujetaban a Él. Ante su palabra temblaba. Hermanos, dio vida y salud a los enfermos. Multiplicó, hermanos, panes y peces. ¿Cuántas señales hizo el Señor? Hermanos, su palabra no tenía rival contra los predicadores contemporáneos. Hermanos, era un hombre poderoso en palabra y hechos. Entonces corrió la fama por todos los sectores circunvecinos a Israel. Y ojo, quiero recordarle, hermanos, que cada año en Israel se reunían tanto los cercanos como la diáspora. Se cree, hermanos, que los judíos cercanos a Israel o a Jerusalén eran un promedio de 2.5 millones de habitantes. Y los que estaban en las afueras, que no vivían en los sectores circunvecinos de Jerusalén, era otros 2.5 millones de judíos más. Lo cual, cuando se reunían allí, hermanos, hacían de un pueblo algo grande, hermanos, 5 millones de personas. Pues ya la fama de Jesús de Nazaret había corrido tanto dentro de Jerusalén como en las afueras. Así que los que llegaron de afuera como los que estaban en los sectores circunvecinos, cuando oyeron, cuando supieron, cuando vieron que Jesús Minasrat se acercó a Jerusalén, ovacionaron su presencia diciendo que Él era el Hijo de David. ¿Por qué? Hermano Víctor Manuel Servín, bienvenido. Dios le pague por acompañarnos, hermano. Amén. Hermana Esperanza Maribel Gutiérrez, amén, hermana, así sea. Un placer que estén con nosotros. ¿Por qué ovacionaron? Es que, hermano, estaban aceptándolo. Hermano, ¿estaban aceptando al enviado de Dios? Estaban aceptando, hermanos, estaban creyendo, habían aceptado ellos al enviado de Dios. La predicación, el mensaje, ¿es lo que ellos estaban recibiendo? ¿Qué era lo que Israel estaba recibiendo en ese momento? ¿Qué era lo que Israel estaba aceptando? ¿A qué era lo que Israel estaba gritando? ¿Al mensaje? ¿A la palabra? ¿A la predicación? Dice, los judíos es el pueblo escogido por Dios y han pasado muchas penurias y tienen la promesa de que serán salvos. Vamos a analizar eso. Gracias por su aporte, claro que sí. Fíjense bien, en ese momento, Israel solo estaba recordando la popularidad. Israel y los allí allegados y los allí reunidos solamente estaban gritando lo que ellos habían oído de la fama de un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque habían escuchado del poder, de las hazañas y prodigios de un hombre que venía en el nombre del Señor. No les importó, no les importaba el mensaje, no les importaba, hermanos, la palabra que él traía. No, lo que ellos querían ver era el prospecto. ¿Por qué, hermano Ángel? ¿Por qué? Es que ahí estaba la oportunidad. ¿Quiere que le diga por qué, hermano? Porque resulta, hermanos, que en Israel
desde el año 4 antes de Cristo. ¿Ok? Desde el año 4 antes de Cristo hasta estos tiempos, hermanos, ya vamos a hablar de eso, se había venido levantando una camándula de mentirosos herejes, todos diciendo ser el hijo de David, todos diciendo ser el Mesías. Y es que Israel estaba pendiente, ojo, cuando me refiero a Israel, yo no me refiero, hermanos, a todo el pueblo. No, los líderes, los que interpretaban la Biblia, pues ellos estaban al tanto, al pendiente de ver quién era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que los iba a libertar y tras su liberación iba a implementar en el mundo el reino de Dios. Es lo que esperaban. Dice mi hermano Abner Zamora. Ustedes me siguen por la comida, dice, que perece. Síganme por la que vida permanece. Así es. Fíjense bien, los líderes de Israel, los instructores, los maestros, los que recordaban la ley, estaban esperando el cumplimiento de una profecía. ¿Cuál era esa profecía? Que iba a venir alguien que los iba a libertar del yugo opresor de sus enemigos, los iba a libertar y también, hermanos, iba a establecer el reino de Dios e Israel iba a ser el pueblo de los pueblos. Eso es lo que Israel estaba esperando y todo el mundo tenía ese concepto. ¿Será este? ¿Pero qué esperaban? ¿Qué prospecto esperaban? A alguien con elocuencia, con capacidad, con poder ancestral. ¿Por qué? Porque habían escuchado de que los antiguos en el pasado ganaban grandes batallas. Ellos decían, nosotros queremos que venga el que va a pelear las batallas de Dios. El que va a lograr vencer a nuestros rivales y así sea que haga descender fuego del cielo, así sea que abra el mar, así sea de que haga brotar milagros, pues si alguien viene así, Él es. Y es que, hermanos, ya se habían levantado a lo largo, fíjense bien, a lo largo, hermanos, del tiempo, a lo largo del tiempo en el que ellos estuvieron esperando antes de nuestro Señor Jesucristo, ya se habían levantado personas con esas características. Porque sí, hermanos, hay personas de que logran con su forma, con su estilo, con su manera, logran cautivar a las masas. Por su sabiduría, por su capacidad, por su manera de administrar, por su manera de cautivar y convencer a las masas. E Israel siempre fue en pos de estos. Pero resulta, hermanos, que Israel tenía un prototipo. Mi hermana Leonor Noguera dice, la paz del Señor, hermano, amén. Israel tenía un prototipo. Israel creía, Israel pensaba, Israel decía que el Mesías no muere. Así nomás. Ese era el prototipo del libertador que Israel esperaba. Alguien con poder, alguien con palabra, alguien con elocuencia, alguien que pudiera liderarlos, pero que no muriera. ¿Y qué pasaba? Pues resulta de que antes de nuestro Señor Jesucristo, los candidatos, los prospectos, los supuestos Mesías, todos morían. Unos por vejez, otros porque los mataban, otros porque les llegaba su hora, hermanos. Así que ellos nada más le duró un tiempo. Y hermanos, después de ese tiempo, cuando ellos vieron que el Mesías supuesto que se les había presentado moría, terminaban decepcionados y diciendo, no, pues, no era este. Entonces estaban fastidiados, estaban cansados. Siempre los que venían eran como los políticos actuales, prometiendo los milagros y al final de cuentas no cumplían nada. Llega nuestro Señor Jesucristo con las características que ellos deseaban. Sabían que Él tenía fama. Y su fama no era por la doctrina que predicaba. Y su fama no era por la palabra que Él hablaba. La fama que había corrido era sobre el poder que Él había manifestado. Un hombre que los elementos de la tierra, hermanos, se sujetaban a Él. Un hombre que tenía una palabra poderosa, que superaba a los religiosos contemporáneos. Alguien que tenía la capacidad de multiplicar panes y peces. Alguien que resucitaba. Bueno, este es. Y cuando Él llega a Jerusalén, el rumor ya había corrido en todos los lugares
E Israel comienza, Hosana, Hosana, por fin. ¿Por la palabra? ¿Por la predicación? ¿Por la enseñanza? No. ¿Y por qué dice que no, hermano Ángel? Si ahí está clarito, hasta el mismo Señor Jesucristo dijo, por esto, hermano. Porque ese mismo Israel, fíjense bien, que entró a Jerusalén un domingo, y el pueblo le recibe exactamente, fíjense bien, exactamente el próximo jueves. ¿Qué tenemos? Lunes, martes, miércoles, jueves. 4 días después, ese mismo Israel que estaba gritando, Hosana, bendito el que viene, ese mismo Israel fue el que lo agarró a patadas, a trompadas, el que le escupió, el que le maldijo, el que lo desgarró, hermanos, y lo hizo garras, físicamente hablando. ¿Por qué? Por una calumnia. Sí, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo fue a dar, hermanos, a las manos putrefactas de Pilato gracias a una calumnia. Porque los religiosos contemporáneos no estaban de acuerdo en que él les había dicho sus verdades y dijo, no nos conviene este hombre. Y algunos, como dice las Sagradas Escrituras, hasta juraron no volver a comer nada hasta que él estuviera muerto. Y fraguaron el plan, y crearon la forma, y crearon la manera, con el fin y el propósito de capturarlo, manchar su buen nombre y, hermanos, destinarlo a la muerte. ¿O me equivoco, hermano? Ayúdeme. Si yo me equivoco, hermano, corríjame. No fue gracias a calumnias inventadas. No fue gracias a mentiras fraguadas. No fue gracias a un plan maquiavélico bien estructurado que nuestro Señor Jesucristo fue declarado a la muerte. ¿Y qué utilizaron estos enemigos? ¿Qué utilizaron estos enemigos gratuitos? Los que no aceptaban su palabra, a quienes le dolía ese mensaje. ¿Qué fue lo que ellos, hermanos, hicieron? Sencillamente utilizaron las herramientas que tenían a la mano. Estaban, hermanos, en complicidad con Roma. Utilizaron a las leyes de Roma. Le mintieron a los romanos. Y Roma, simple y sencillamente, hizo lo que tuvo que hacer. Captura al maestro, lo declara a la muerte, e incluso salieron testigos mentirosos, para terminar de hundir más la reputación y el buen nombre del Rey de los Reyes. ¿O me equivoco, hermano? Ayúdeme. Si yo me estoy equivocando, corríjame ahorita, hermano. Así es, hermano. Los romanos no aceptaban a nadie que fuera amenaza para el imperio. Y los judíos le acusaron de que Cristo se creía rey y quería levantarse contra el imperio. Sí, hermanos. Esos judíos, pero ojo, el pueblo solamente era víctima de la manipulación de los que en ese momento tenían el liderazgo religioso. Hermana Florecita Zamorano, un placer que esté con nosotros. Amén. Dios le pague por acompañarnos. Este pueblo, quien 4 días antes está diciendo gloria al Señor, bendito el que viene. Ese pueblo, perdónenme la expresión, hipócrita. Ese pueblo hipócrita fue el que le rechazó, el que le negó, el que no le aceptó, el que lo hundió. Y hermanos, muchos de esos que estaban gritando, arrojando palmas en sus manos, quizás fueron muchos de ellos los que arrojaron patadas, escupidas, trompadas, maldiciones, etc. Se fija el grave contraste y se fija también una realidad contemporánea. No aceptaron al elegido de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban más al pendiente
de la realidad contemporánea, de la realidad social que los estaba embargando. Y por esa razón, hermanos, se decidieron ellos más por creer en las mentiras y rechazaron la verdad. Y rechazaron la voluntad del Señor, rechazaron la misericordia de Dios, rechazaron la última oportunidad que tuvo Israel. Y le dieron muerte. Pero antes de que eso pasara, antes de que nuestro Señor Jesucristo iniciara su tormento, antes de que el Señor Jesucristo se adentrara en esa realidad tan cruel, hermanos, que ya usted y yo sabemos, Él habló sobre las señales. Esto va a pasar. Esto va a acontecer. Esto va a suceder. ¿Se fija, hermano, de que yo no le estoy hablando sobre el fin del mundo? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta es que ya estamos en el tiempo del fin, que va a ocurrir cuando quiera que sea. Pero usted y yo, si seguimos ignorando las señales, cuando ese momento llegue, usted y yo nos perdimos. Perdimos la oportunidad, perdimos la misericordia, perdimos todo. Ellos, todos lo crucificaron a mi Señor, así es. Fíjese bien, antes de que ese momento sucediera, antes de que ese momento pasara, antes de que mi Señor recibiera un solo escupitajo, una sola trompada, una sola patada, un solo golpe, un solo latigazo, un solo clavo, antes de que todo eso pasara, Él habló con sus discípulos. En las afueras de Jerusalén estaba el templo frente a Él. El templo que enorgullecía a los judíos, a los que ellos decían, esto es precioso, este es el monumento declarado a Jehová. Estando allí, hermanos, el Señor dijo estas palabras. Fíjense bien, hermanos. San Marcos 13, voy a irlo combinando, hermanos, con Mateo y Lucas, porque, vuelvo y les repito, hermanos, cada escritor añade detalles muy importantes, hermanos. Para los interesados e interesadas, vamos a estar relacionando nuestra plática en San Mateo 24, en San Marcos 13 y en San Lucas 21. Allí están registrados los detalles sobre estas palabras que mi rey habló. Tu hermano va a iniciar con la plática respecto a lo que el hermano Marcos habla. Dice la señora Silvia, ¿sabe, hermano Ángel, que en la época de Jesucristo mataron a miles de judíos en la cruz? ¿Y los torturaron? Sí, así es. Fueron los romanos los que mataron a miles de judíos y fueron perseguidos. Hay que tenerlo en cuenta, así es. Pero fíjese bien, señora Silvia, aquí lo importante, al menos para mí, no es traer a colación la cantidad de muertes injustas o justas que el Imperio Romano hizo contra los judíos. Aquí lo importante es notar, señora Silvia, es que de entre todos esos judíos que habían, unos murieron inocentemente, otros no. Entre todos esos, en el año 33 de la era común o la era cristiana, le dieron muerte al único hombre que trajo la oportunidad de salvación para ese pueblo al que él vino. Y no lo aceptaron. Sí, era judío, sí. Procedía de Galilea, sí. Nació en Jerusalén, nació en Nazaret, sí. Era judío, sí, claro. Profesante, sí. Practicante, claro. Para ellos, un judío más. Sí. Pero según la profecía, pero según la palabra, pero según el mensaje, pero según la verdad, ese judío era la última oportunidad para Israel. Y la ignoraron. ¿Por qué? Y la rechazaron. ¿Por qué? Y la menospreciaron. ¿Por qué? Porque como suele pasar, como supo, como pasó, como pasa, y desgraciadamente va a seguir pasando, el mundo ama más las tinieblas que la luz. E ignoran los tiempos. ¿Por qué? Porque no están pegados a la Biblia. No es por eso. Es porque están más entremezclados, más concentrados, más metidos
en la realidad contemporánea que en el cumplimiento de la palabra del Señor. Fíjese lo que sucede. Un ejemplo. Así es. Fíjese bien un ejemplo. La vida era común para los judíos. La vida era algo natural que pasaba. Pero sucede que al oriente de Israel, de Jerusalén, unos hombres estaban pendientes y leían las escrituras y estaban buscando, y en qué manera, porque querían saber el día y la hora en el que se iba a presentar el autor de la vida. Y exactamente cuando el tiempo se cumplió, cuando el día llegó, ellos se fueron a la deriva, pero dicen de que vieron una estrella y que esa estrella se posicionó y que esa estrella los dirigió. Y ellos vieron en esa estrella una señal del cumplimiento de los tiempos proféticos. No todos están pendientes, no todos están al tanto. ¿Israel qué? Israel estando esperando lo que sea, peleando con Roma, peleando con los saduceos, peleando con los escribas, riñendo entre ellos. Y en ese momento aparece la bendición de Dios. ¿Y llegó a todos? No, unos pastorcillos por allí. Dice el evangelista San Lucas, unos pastorcillos que estaban por allí vieron una manifestación gloriosa. ¡Hosana, hosana! Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, buena voluntad para ellos. Bendito sea el Señor. ¿Para todo Israel? No. Para los que el Señor tiene a bien en su sagrada misericordia. Son poquitos los que están al pendiente de estas cosas, los que están buscando el tiempo, la señal. Dijo el apóstol San Pedro, los antiguos indagaron, 1:10 de San Pedro, 1 de Pedro 1:10, indagaron, diligentemente buscaron en qué tiempo, en qué fecha, en qué lugar iban a ser dadas estas cosas. Imagínese usted, señora Silvia y todos los que me escuchan, si el mundo estuviera así. ¿Cuándo va a pasar esto, pues? ¿Cuándo va a acontecer? A ver, ¿el fin del mundo? No, no. El fin del mundo es punto y aparte. Eso va a pasar sí o sí. Aquí no se trata de que nos entretengamos en cuándo va a pasar. Se trata de que encontremos, que busquemos, que entendamos si estamos en el tiempo donde la oportunidad puede ser aprovechada. Bendito sea el Señor. Dice el hermano Abner Zamora, dentro de los judíos hay grupos con diferentes ideologías y algunos extremistas que son capaces de todo. Sí, así es. Muy bien. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es las señales. Señales que nos ayudan a identificar. Primero, que si se han cumplido, si se están cumpliendo, estamos en el tiempo correcto. No podemos seguir, hermanos, manteniéndonos, como dice el dicho coloquial, de la vista gorda, tratando de pensar que ya falta mucho. No. Usted y yo tenemos la obligación de estar velando. Muy bien. Israel, hermanos, no quiso, no aprovechó, no vio, hermanos, con atención, con interés, esta señal. Imagínate, si era su propósito, dice, si era su propio único hijo, dice, los romanos le hicieron lo mismo que le quitaron la vida, dice, siendo inocente. Un dolor muy grande, así es para Dios. Muy bien. Israel no entendió, por no estar concentrado, por no estar dedicado, por no haber dado oído, por no haber atendido a la última oportunidad que tenía. Antes de que eso pasara, antes de que le dieran muerte a la oportunidad de salvación que ellos tuvieron, antes de que eso pasara, el Señor Jesucristo les dijo. Fíjense bien, San Marcos 13 en adelante. Y se sentó en el monte de los olivos, 13:3. Se sentó en el monte de los olivos y Pedro, sí, el apóstol, Jacobo,
sí, otro de los apóstoles. Juan, sí, otro de los apóstoles. Y Andrés, hermano del apóstol Pedro, quien también era apóstol, le preguntaron aparte. Vieron que el Señor se sentó en el Monte de los Olivos, estaba allí observando el templo. Ojo, ya antes de esto, el Señor les ha dicho, ven todos estos edificios, ven todo esto tan glorioso, ven todo esto tan portentoso. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se sienta en el Monte de los Olivos a contemplar, acaba de decir, hermano, vamos a hacer un viaje. Tratemos de hacer un viaje, hermanos, mental, al siglo I y veamos a nuestro maestro, a nuestro rabí, a nuestro Señor, frente al templo de Jerusalén, el segundo templo. Él acaba de decir, no va a quedar nada de esto. Todo va a ser derribado. Todo, sí, hermanos. Grandes planchas de oro, hermanos, que forraban ese templo, con piedras que pesaban más de 1.000.000 de libras, con columnas, hermanos, que no podían ser abarcadas ni entre 3 personas. Algo, hermanos, que llenaba, hermanos, aproximadamente más de 13 canchas de fútbol. Todo un imperio, algo imponente, algo tremendamente hermoso. Todo esto va a ser destruido, Señor. Todo esto va a pasar, Señor. Y fíjese bien, hermano, hermana, hermano, fíjese bien. La pregunta se la hacen los que le creen, los que le siguen, los que están convencidos de que Él es nuestro Señor, el enviado de Dios, el que tiene la palabra verdadera, el que dice y se hace, el que tiene sobre sus labios la buena voluntad de Dios. Se le acercan a Él preocupados. Sí, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Andrés? ¿Por qué Jacobo y Pedro se le acercan a Él, hermanos, a preguntarle estas cosas? Miren la pregunta que le van a hacer. Dinos. Ya escucharon. Acaban de oír, hermanos. Hermanos, que usted le dijera eso a un judío en el siglo I, en el año 33 de la era común, que usted le dijera que el templo más glorioso de los judíos, más grandioso, más portentoso, más hermoso, que ese lugar que estaba arquitectónicamente hablando forrado de oro, hermanos, de cosas preciosas, y que, hermanos, su estructura era imponente y de grande, hermanos, de grande fuerza, que usted le dijera que eso iba a ser derribado. Hermano, eso era un chiste de mal gusto. Eso era una broma, hermano. Y de muy mal gusto. Y quiero recordarle algo más. No habían bombas, hermano. No habían misiles. Tampoco habían tanques de guerra. No habían bombas nucleares. Mucho menos existían las armas, hermanos, que disparan balas con pólvora. Allí lo más fuerte era el hierro. Allí lo más fuerte eran las flechas, las espadas y cuchillos. Lo demás eran leños y piedras. Fíjese bien. Este templo, con piedras de peso de más de 1.000.000 de libras. Todo esto, no va a quedar ninguna. Piedra sobre piedra va a ser destruida. A ver, ¿podrá caber en la mente racional de una persona que eso pueda suceder? Pues van a tener que darle duro. Van a tener que darle con todo si la quieren derivar. Y si, hermanos, todo eso no le convence todavía, hermanos, para el judío común, para los judíos del siglo I, era, hermanos, la casa de Dios. La puerta del cielo. Dios protege su santuario. ¿Cómo? No, esto es imposible. Antes de que le pongan un dedo a ese templo, Dios manda legiones. No, eso no va a pasar. Pero hay alguien que acaba de decir, no queda ni una. No va a quedar ni una sobre otra encima. Toditito. Va a ser arrasado, destruido, vuelto nada. Y se le acercan por allí, hermanos. Jacobo, vente Pedro,
Juan también interesados. Posiblemente, hermanos, estos 4 eran los más, como que los más interesados, los más íntimos, los más cercanos, los que siempre le procuraban. Parecía ser como que ellos manifestaban cierto interés más dedicado que los demás. No estoy diciendo que a los demás no les importaba. Claro, estaban allí. Pero estos 4 como que alzaron su voz más rápido que los otros y le preguntan la pregunta del millón. Le hacen a mi rey, le hacen a mi Señor y al tuyo, hermana, le hacen la pregunta del millón. Versículo 4. Rabí, yo creo que están preocupados, hermanos. Yo aquí, hermanos, alcanzo de entender, no sé cómo usted lo entienda, señora Silvia, hermano y hermana que me está oyendo. Yo no sé cómo usted entiende esta pregunta, pero yo siento que esta pregunta, después de haber escuchado al que tiene el poder de hacer que los vientos y los mares le obedezcan, de hacer que alguien resucite, de multiplicar panes y peces, de hacer que cuando él habla tiembla, yo creo, hermanos, de que esta pregunta está cargada de preocupación. Dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Muy buena pregunta. Primer pregunta, ¿cuándo? Segunda pregunta, ¿y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? A ver, ¿será coherente lo que están preguntando? Sí, hermanos. Por ejemplo, si a usted le dijera a alguien, dicen los doctores, le llegó a usted el rumor, le llegó a usted la noticia, no estaba en el hospital, pero le llegó el rumor. Dice el doctor que a su mamá, a su papá, a su hijo, su primo, quien sea, le queda poco tiempo de vida. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted ante una expresión así? La pregunta común. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto cree usted que le queda de vida? Y gracias a los avances, gracias a la ciencia, gracias a las investigaciones, muy acertadas, por cierto, muchas personas han dicho, muchos doctores han declarado, para los que padecen, por ejemplo, de cáncer, a su familiar le quedan 4, 5, 6 meses, 1 año. Y sí, hermano, a muchos así les ha acontecido. Yo he sido testigo de varios, hermanos. Y aquí los discípulos se están acercando con esta misma preocupación porque han oído al que tiene la verdad, al que tiene sobre sus labios la verdad de Dios. Y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Ok, ellos como que se anticipan pensando que el Señor no va a complacer esa curiosidad aflictiva, esa curiosidad sincera. Y le añaden la siguiente pregunta, dinos, si no nos vas a decir cuándo, al menos dinos, ¿cómo qué señales van a acontecer cuando estas cosas estén por pasar? Bueno, ya esa pregunta es un poquito más fácil. Pero veamos, hermanos, lo que dice San Mateo. Porque San Mateo, quien también estuvo presente, da su punto de vista. Y dice él, y estando él sentado, San Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, quien ya sabemos quiénes fueron según San Marcos, se acercaron aparte diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. ¿Cuál piedra, hermano? ¿Cuáles piedras? Las del templo de Jerusalén y todos sus sectores. Piedra sobre piedra. No. ¿Cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? A ver, alto aquí. ¿A qué están relacionando los discípulos el cumplimiento de estas cosas? Para ellos, ¿qué significa que el Señor Jesucristo les esté diciendo que esto va a ser el fin? Es que los discípulos están intentando entender de que el día que eso pase,
que esto que se ve imposible que llegue a suceder, si eso llegara a pasar, esto es el fin. Esto es el fin. Esto es el fin. Fíjense, San Marcos dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dice San Marcos. Pero San Mateo dice en su versión, dice en su opinión, añade él y dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si el templo se destruía, que si el templo se derribaba, si esto llegaba a pasar, era prueba inevitable que el fin del mundo era un hecho, ya había pasado. Y por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, era la señal de que esto era el fin. Por eso San Mateo dice, ¿y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo y del fin del siglo? Para ellos eso significaba, si esto llega a pasar, Señor, si esto llega a acontecer, Señor, de seguramente esto es el fin. Ya se acabó. Ahora vamos a escuchar la sagrada y poderosa respuesta. Alabado sea el Señor. Espero, hermanos, que su hermano, con la ayuda del Señor, se esté haciendo entender. Ahorita estamos entrando, hermanos, en las respuestas, las preguntas que dan pie. Pero fíjese qué importante es entender el contexto, entender la causa, la razón, el motivo, el origen del por qué estas preguntas nacen. ¿Estaban ellos pensando en algo futurista? Sí, pero ¿a qué pensamiento estaban llegando ellos? Ellos creían de que si el templo, el monumento dedicado a la gloria de Dios establecido en la tierra, el único lugar más valioso para un judío, más sagrado, más perfecto como lo fuera el templo, se destruía. Eso era señal de que el fin había llegado. Le voy a poner otro ejemplo más. Tanto fue así que el mismísimo profeta Juan el Bautista, se fue por la tangente. Él venía anunciando, él venía vociferando, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, bola de víboras. Y no penséis llamar a Abraham vuestro padre, porque el mismo Abraham puede hacer nacer simiente suya de estas piedras. Y él decía, ya está puesta el hacha sobre la raíz, y todo pámpano que no llevara en mí buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Quién les enseñó a huir? Esa era la predicación del profeta Juan. ¿No me lo crees? San Mateo 3, léalo. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo a ser bautizado por él, ¿qué dice el profeta Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita. Al fin ya está acá. Cae el profeta Juan preso, por una calumnia, obviamente. Y estando él en la cárcel, comienza a ver como que, pues bueno, ¿qué está pasando? Pues yo entendía, yo creía, yo pensé que con la llegada del Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo, el reino de Dios se iba a establecer, los enemigos iban a ser derrotados y esto iba a comenzar a ser la gloria de Dios en la tierra. El reino de Dios se iba a establecer y todos ahora sí a ser libres y a gobernar. Pero yo estoy en la cárcel. ¿Qué está pasando? A ver tú, fulano. Sí, maestro. Ve con Jesús. Llévale este recado. Pregúntale. ¿Eres tú al que esperamos? ¿O tiene que venir alguien más? ¿A qué se refería el profeta Juan? ¿Qué creía el profeta Juan? Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo era el punto de partida del reino de Dios en la tierra. Que se iban a acabar los malos, que iba a llegar por fin el reino de Dios en la tierra, e Israel iba a gobernar el mundo. Eso es lo que el profeta Juan esperaba. Pero es que los planes de Dios
son otros. Bendito sea el Señor. Y hermanos, estando en esa realidad, el Señor Jesucristo les está diciendo a estos discípulos. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo? Con ese pensamiento, hermanos, con esa idea, con esa intención, con ese punto de vista. Ellos les están preguntando, Señor, ¿cuándo van a acontecer estas cosas? Ok, si no nos puedes decir cuándo, Señor, al menos dinos si van a haber señales. ¿Qué señales van a haber de cuando estas cosas estén a punto de cumplirse? Pero San Mateo está añadiendo y nos aclara algo más, que ellos pensaban que si esto sucedía era clara señal de que el fin había llegado. Y viene el Señor, regresamos a San Marcos, y les dice, Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir. Fíjese bien, hermano, póngame atención. Le suplico que me regale de su atención, hermano. Esto es la prueba irrefutable de que la intención de nuestro Señor Jesucristo no es complacer curiosidades de nadie, ni tampoco de andar saciando intenciones de curiosidad de nadie. No. Esto es prueba irrefutable que el interés de nuestro Señor Jesucristo es, que el interés de nuestro Señor Jesucristo es que pasen o no pasen las cosas, usted tiene que estar preparado, hermano. Hermano y hermana, amigo y amiga, que van a pasar las cosas, van a pasar. Y aquí viene lo que primeramente el Señor advierte. Primer respuesta ante la pregunta que le está llegando a mi rey. Dice, Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad, ojo, dice el Señor, póngame atención, dice el Señor, estén atentos, estén alertas, como decimos en buen coloquial español, pónganse al tiro, discúlpeme el hebreo, estén atentos, mirad, observen, estén pendientes, dice, que nadie os engañe. A ver allí. ¿Qué se necesita para ser víctimas de un engaño? ¿Qué se necesita? Yo sé que hay muchas opiniones, pero yo le voy a decir la mía. Lo que se necesita, fíjese bien, lo que se necesita para ser víctima de un engaño es estar distraídos. ¿Sí? Es dejarse embaucar, es dejarse envolver, es dejarse llevar, es ponerle atención a la trampa, es estar distraído para poder ser víctima del engaño. ¿Y qué es el engaño, hermano Ángel? Eso tan misterioso, esa palabra que nunca la había oído, hermano Ángel. Eso que a mí no sé, necesito diccionarios. ¿Qué dice la Real Academia? Hermano, no le dé vuelta, hermano. El engaño es el disfraz que utiliza la mentira. Así lo entiendo yo. Así lo creo yo. Entonces lo que el Señor me está tratando de decir a mí, lo que yo estoy entendiéndole a mi rey, es que no vaya a caer en la trampa de conceptos mentirosos. ¿Por qué, hermano Ángel? Hermano, vuelvo y le repito, que en el siglo I le dijeran a usted, este majestuoso templo, este poderoso templo, este grandioso y fuerte monumento arquitectónico va a ser destruido.
En el siglo I, sin haber armas nucleares, tanques, bombas o etcétera, armas de fuego que pudieran hacer daño masivo a una obra arquitectónica como tal, que le dijeran a usted eso en el siglo I, ¿podría eso ser aceptado inmediatamente? A ver, si tuviéramos ahorita a una persona que está escuchando estas palabras, ¿qué crees tú que le hubieran dicho al Señor? Póngale un fariseo, póngale un saduceo. ¿Qué cree usted que le hubiera dicho al Señor? Yo le aseguro que se agarran a carcajadas, se van hasta atrás. Ay, Jesús, hoy sí te la volaste, hoy sí te pasaste, esa estuvo buena, ¿eh? Que esto va a ser destruido, Señor. A ver, y si esa hubiera sido la intención, si esa hubiera sido la tarea, si ese hubiera sido el mensaje que los discípulos tenían que predicar, desde hoy en adelante tienen que andar ustedes diciendo que el templo va a ser destruido. Ese es el mensaje, esa es la predicación que tienen que hablar. El templo va a ser destruido. A ver, ¿cuántos opositores no hubieran cosechado los discípulos? Ayúdeme. ¿Cuántos contras? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas expresiones de burla, de contradicción no hubieran habido? A ver, y en medio de esas contradicciones, ¿no habrán salido otros diciendo, eso es mentira? Eso no es verdad. Y gracias a que muchos no creen esas palabras, inventan, crean, diseñan expresiones que contradicen esa verdad. Mira, ¿cómo vas a creer tú que una sola de estas piedras, ya supiste, Pedro? Jacobo, ¿ya sabes cuánto pesa cada una de estas piedras? A ver tú, Juan. Más de 1.000.000 de libras, Juan. ¿Cómo te pones a creer que una flecha va a derribar? No, estás mal. Usa la lógica, Juan. Jacobo, ¿qué está pasando? Me extraña. Pedro, ¿tú qué eres aquí? Y por eso el Señor inicia, hermanos, con un mensaje de cuidado, de interés. Al Señor no le importa si el mundo va a creer o no en esto. Al Señor no le interesa si el mundo lo va a aceptar o no. La preocupación de mi Rey, de mi Señor, es que usted se mantenga seguro en lo que acaba de oír. En lo que usted ha creído, que se mantenga. Porque le va a llover. Le van a dar con todo, hermano. Van a utilizar la ciencia, van a utilizar la lógica, la filosofía, la escatología, van a utilizar la historia, la física cuántica, van a utilizar el verbo, van a utilizar la retórica y van a crear expresiones y conceptos literarios que contradicen todo lo que usted cree. ¿Y qué dice el Señor? En el siglo I. ¿Qué dice? Estén atentos. Estén alertas. Estén ustedes completamente firmes en esto. Observen, por favor, dijo el Señor, les pido que no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso es esto, ¿verdad? Hermanos, yo me gozo, hermano. Y apenas vamos empezando. ¿Y quieren que les diga algo más? Hasta aquí la dejamos. Bendito sea el Señor. Hermanos, es demasiada información. Y vamos a seguir analizando estas cosas con la poderosa ayuda del Señor. Buscando, hermanos, la edificación para nuestras almas. Hermanos, deseo de todo corazón que una o dos palabras hayan servido. Contribuyan, colaboren con mis hermanos. Que si una o dos palabras sirven, hermanos, Dios les pague por permitirme analizar con ustedes las Sagradas Escrituras. El día de mañana le seguimos. Amén, hermano. Bendito sea el Señor.
Amén, así sea, hermana Ingrid. Hermana Delmi, Dios les pague por acompañarme. El día de mañana continuamos, hermanos. No nos vamos a despegar. Tenemos San Marcos 13, versículo 5. De ahí vamos a continuar. Bendito sea el Señor. Esto es hermoso, hermanos. Que el Señor nos ayude para valorar lo que nos está permitiendo. Y todo gracias a que con nosotros hay apóstol de Jesucristo. Señora Silvia, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por acompañarnos. En verdad, yo sé que ya es muy noche por allá, pero agradezco mucho que nos permita a usted de su tiempo. Es un placer. Claro que sí. Dios la bendiga. Amén, hermano. Así sea. Dios lo bendiga, hermano. El día de mañana nos vemos a la misma hora, hermanos. Vamos a ir analizando despacito, hermanos, con calma. Los que quieran traer su cafecito, vámonos. Bienvenidos. Amén. Dios les pague a todos por acompañarme. Les agradezco mucho su tiempo. Dios les pague por utilizar su tiempo para estas cosas tan preciosas. Y esperamos con la ayuda del Señor continuar en esto el día de mañana, con la ayuda santa del Señor. Si algún inconveniente hubiera, hermanos, yo se los hago saber a través, hermanos, de algún mensaje anticipado para que podamos, hermanos, proyectarnos a una hora correcta. Ustedes saben, hay ocupaciones, pero esperamos en Dios que el Señor nos lo permita. Dios les pague, hermanos, una vez más por esto. Les deseo un precioso día. Mi Señor los cuide, mi Señor los guarde. Dios les pague por acompañarnos y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Amén, hermana. Dios la bendiga.